Buenas tardes, maestro y compañeros. El día de hoy nos toca presentar al equipo número 2 el tema de la obesidad, el cual está compuesto por Casimiro Hernández, Dulce Esperanza, Chávez Guadarrama, María de los Ángeles, Díaz Castro Ivana y su servidor Chaparro Maldonado, Oscar Uriel. Comprender el concepto real de la obesidad, además de identificar los factores causales de la obesidad. Conocer las estadísticas de México y a nivel mundial en base a la obesidad. Desarrollar la fisiopatología de la obesidad. Hola, buenas tardes compañeros y maestro. Mi nombre es Ivana y el día de hoy daré inicio a la exposición dándoles 3 conceptos de lo que es obesidad. Según la OMS, la obesidad y el sobrepeso se define como una acumulación anormal y excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Otro de los conceptos que nos da nuestro Nanda sobre la obesidad es que es una condición en la que un individuo acumula grasa excesiva o de manera anormal para su edad y sexo y que excede el sobrepeso. También encontramos que la obesidad infantil es el principal factor de riesgo para el desarrollo de la obesidad en el adulto, que se asocia a mayor número de factores de riesgo cardiovasculares y a la disminución de la esperanza de vida. En cuanto a la etiología de la obesidad, esta se divide en 2 grandes grupos, las cuales son la exógena, también llamada común o simple, y la endógena, también llamada orgánica. Comenzaremos hablando sobre la exógena. En esta existe la mayor cantidad de casos de obesidad, ya que es multifactorial. ¿Pero a qué se refiere con que es multifactorial? Es donde se reconocen todos los factores genéticos, metabólicos, endocrinológicos y ambientales. En otras palabras, se refiere o va relacionada a nuestra mala alimentación, nuestra mala actividad física o insuficiente actividad física y a nuestra genética. En cuanto a la endógena, esta quiere decir que es monogenética y que es el resultado de una alteración de un único gen. En esta va relacionada que desde el 2007 los investigadores saben que el gen FTO es el que está relacionado con la obesidad y en la actualidad los experimentos que se han hecho muestran que la versión defectuosa en este gen es la causa de que la energía de la comida que nosotros consumimos se almacene en lugar de quemarse. En la etiología endógena también podemos encontrar los fenotipos sin dismorfias, que consisten de las lesiones hipotalámicas, de las enfermedades endocrinológicas y de algunos fármacos. En cuanto a las lesiones hipotalámicas, podemos encontrar algunas tumoraciones posinfecciosas, que sería la meningitis y encefalitis, y algunos traumatismos. En enfermedades endocrinológicas se encuentra el insulinoma, el ovario poliquístico y también la deficiencia de la hormona del crecimiento. Y por último, en los fármacos encontramos algunos antidepresivos y corticoides. El otro grupo de la etiología endógena es o son los fenotipos con dismorfias, donde podemos encontrar los síndromes genéticos y los fenotipos anormales. En los síndromes genéticos podemos encontrar el de Turner, el de Prader-Willi y también el de Cohen. En cuanto a los fenotipos anormales, estos pueden ser algunos rasgos dismórficos, algún retraso mental, alteraciones renales, esqueléticas o también cardíacas. Bueno, a continuación mis compañeros les seguirán explicando la exposición. El siguiente punto es la epidemiología de la obesidad. Visualizando el panorama general,
El 1 de abril del 2020, la Organización Mundial de la Salud emitió una nota hablando sobre el sobrepeso y la obesidad. En ella se expusieron las siguientes cifras correspondientes al año 2016. Más de 1.900 millones de adultos de 18 años o más tenían sobrepeso, de los cuales 650 millones eran obesos. Alrededor del 13% de la población adulta, 11% hombres y 15% mujeres, eran obesos, y más de 340 millones de niños y adolescentes entre los 5 a 19 años de edad tenían sobrepeso u obesidad. Ese mismo año, los países que registraron mayor porcentaje de personas con obesidad fueron China, Estados Unidos, Brasil, Rusia, India y en sexto lugar, México. Mientras tanto, en México, los resultados obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en SANUT, aplicada en el año 2018, corresponden a que la población de 5 a 11 años tuvo una prevalencia de obesidad del 17.5%. En cuanto a la población de 12 a 19 años, se mostró un porcentaje de obesidad del 14.6%, destacando que el porcentaje de sobrepeso y obesidad en este grupo etario es mayor en localidades urbanas que en las rurales, con un porcentaje del 39.7%. Finalmente, la población de 20 años y más tuvo un porcentaje de obesidad del 36.1%. El mapa mostrado en la diapositiva especifica en cada estado el porcentaje de obesidad del grupo etario de 12 a 19 años durante el 2018. Las 5 entidades federativas que presentaron un alto porcentaje son Veracruz, Quintana Roo, Colima, Sonora y Tabasco. En cuanto a la clasificación de la obesidad, distinguimos 5 clasificaciones según la literatura. La primera corresponde al índice de masa corporal o índice de Quetelet. Este es definido como el cociente que resulta de la división del peso en kilos entre el cuadrado de la talla en metros. La Organización Mundial de la Salud realizó una clasificación con base al índice de masa corporal, teniendo que un índice de masa corporal menor a 18.5 kilogramos sobre metro cuadrado corresponde a un bajo peso, de 18.5 a 24.9 un peso normal, de 25.0 a 29.9 kilogramos sobre metro cuadrado es sobrepeso, igual o mayor a 30 kilogramos sobre metro cuadrado obesidad, igual o mayor de 30 a 34.9 kilogramos sobre metro cuadrado corresponde con una obesidad grado 1, de 35 a 39.9 kilogramos sobre metro cuadrado una obesidad grado 2, y un índice de masa corporal igual o mayor a 40 kilogramos sobre metro cuadrado, una obesidad grado 3. La siguiente clasificación corresponde a la distribución topográfica del tejido graso, dividiéndose en 3. La obesidad androide, o también llamada central, se caracteriza por la acumulación de la grasa en la zona central del organismo. Esta presenta mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares y metabólicas. La siguiente es la obesidad generalizada, en la cual la grasa se distribuye en todo el organismo. Finalmente tenemos la obesidad ginoide o periférica. En esta se acumula la grasa en la zona pelviana. La siguiente clasificación es con base en el número de adipocitos, distinguiendo 2, la obesidad hipertrófica e hiperplástica. La obesidad hiperplásica corresponde al incremento en el número de adipocitos, mientras que la obesidad hipertrófica corresponde en el incremento del tamaño de estos. La cuarta clasificación corresponde según el punto de vista clínico, dividiéndose en 2, la obesidad exógena o simple, la cual se debe a una ingesta calórica superior de la necesaria, y la obesidad endógena, que corresponde a una disfunción por parte de los sistemas endocrino o metabólicos. Y finalmente tenemos la obesidad debido a diversas causas. Entre ellas destaca obesidad genética, dietética, debido al desajuste del sistema del control de peso, por defecto termogénico, de tipo nervioso, por enfermedades endocrinas, por medicamentos y la obesidad cromosómica. Los lipocitos son la célula básica que compone el tejido graso. Esta se caracteriza por el almacén de gotas de grasa o de lípidos,
También es un órgano endocrino con la capacidad de sintetizar hormonas que regulan nuestro apetito y otras sustancias muy importantes para un correcto funcionamiento de nuestro organismo. En el siguiente esquema explicamos la fisiopatología de la obesidad. Es probable que debido a factores genéticos y ambientales y a la interacción de estos mismos, algunos individuos puedan aumentar los depósitos de tejido adiposo, tanto por el aumento del tamaño, lo que conocemos como hipertrofia, como del número de adipocitos, lo que conocemos como hiperplasia, asociada a una función normal del tejido adiposo. Sin embargo, las personas con obesidad suelen responder al balance energético positivo con la hipertrofia de sus adipocitos, frecuentemente asociada con factores patógenos que causan un deterioro de la función del tejido adiposo, desarrollando una inflamación del mismo y contribuyendo al daño de órganos secundarios a través de las señales adversas producidas en el tejido adiposo. Algunos de los síntomas son dificultad para dormir, dolor de espalda o en las articulaciones, sudoración excesiva, intolerancia al calor, infecciones en los pliegues cutáneos, fatiga, depresión, sensación de falta del aire, disnea, dieta no saludable, calorías líquidas, inactividad, índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos sobre metro cuadrado, además del engrosamiento de la piel y oscurecimiento de algunas zonas del cuerpo. Por parte del diagnóstico tenemos el caso del porcentaje de grasa, la cual es una medida que nos ayuda a distinguir la masa muscular de la materia grasa, que está presente en nuestra composición corporal. Esta se puede medir mediante fórmulas de manera casera o directamente con un estudio. También tenemos el caso del índice de masa corporal, el cual ya se les fue mencionado anteriormente, o el índice de cadera-cintura, la cual es una medida antropométrica específica para medir los niveles de grasa intraabdominal, la cual se obtiene midiendo el perímetro de la cintura a la altura de la última costilla flotante sobre el perímetro máximo de la cadera al nivel de los glúteos. Esta tiene que ser mayor a 0.94 en el caso de los hombres y 0.85 en el caso de las mujeres para considerarse obesidad. El perímetro de cintura es la medición que se realiza rodando el abdomen a la altura del ombligo en el punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca y sin presionar. Esta medida, si llega a exceder los 102 centímetros en el caso del hombre o los 88 centímetros en el caso de mujer, se le considera obesidad. En el ámbito del laboratorio tenemos la prueba de colesterol, pruebas de función hepática, una glucosa en ayunas, o una prueba de tiroides, la cual mide la cantidad de hormonas de la tiroides para así saber cómo está el estado de funcionamiento de la tiroides. Al nivel de gabinete tenemos la bioimpedancia eléctrica, la cual consiste en un pulso eléctrico que parte de los pies al cerebro y mide la cantidad de grasa que se encuentra en todo el cuerpo. Esto se logra gracias a que la electricidad conduce por todo el cuerpo y aquellos lugares en los que se llega a existir una mayor resistencia, estos se ven reflejados en los resultados del estudio. Directamente proporciona ya una medida más exacta y específica el porcentaje de grasa corporal que tiene el individuo. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos un trastorno dismórfico diferencial, el cual consiste en una distorsión de la realidad que afecta en su apariencia física. También tenemos el trastorno por atracones, el cual consiste en consumir grandes cantidades de alimentos en diferentes ocasiones. O el insulinoma, el cual también cuenta como un síntoma el aumento de peso. También están las enfermedades como el síndrome de Momo, el síndrome del ovario poliquístico, el síndrome de Cohen y el síndrome de Prader-Willi. Estos tienen en común que entre sus síntomas existe el aumento de peso al igual de la presencia de obesidad. Complicaciones en la obesidad. Dentro de las más significativas en la obesidad infantojuvenil es la persistencia en la adultez, pues a medida de que pasa el tiempo, el riesgo de ser un adulto obeso va en aumento. Algunas de las complicaciones que se mencionan son las dislipidemias, hipertensión arterial, trombosis venosa, apnea obstructiva del sueño,
síndrome metabólico, entre otros, que a continuación hablaremos. Hablaremos de la primera complicación, que es la hipertensión arterial. Esta va a ser causada por un estrechamiento de los vasos sanguíneos más pequeños de nuestro organismo, principalmente pues van a ser las arteriolas. Esto va a hacer que la sangre ejerza una fuerza excesiva sobre las paredes de estas arterias. Y bueno, los valores referenciales para esta hipertensión va a ser una sistólica de 120 a 139 milímetros de mercurio, una diastólica de 80 a 89 milímetros de mercurio, y una otra clasificación que se encontró fue una hipertensión arterial de resistencia que va a exceder los 160 milímetros de mercurio. La siguiente complicación que vamos a hablar es la trombosis venosa. Esta va a ser caracterizada por el desprendimiento de un trombo, de un coágulo, que va a viajar a través del torrente sanguíneo y se va a alojar en algún tejido que va a impedir la correcta circulación. La siguiente complicación es la insuficiencia cardíaca. Aquí podemos decir que el corazón no está trabajando como debería y pues la sangre no va a ser pues llevada o transportada por el torrente sanguíneo con los suficientes nutrimentos para pues llevar a las células y así poder ser transportada al organismo. Hablaremos ahora del hígado graso. En el hígado graso existe el hígado alcohólico y no alcohólico. Para fines del tema de obesidad hablaremos del hígado no alcohólico, que pues se va a caracterizar por una presencia de tejido adiposo, de lípido en el hígado, pero no va a haber un daño o una inflamación en los hepatocitos como tal. El siguiente punto es la apnea obstructiva del sueño. Esta va a ser caracterizada o es, un trastorno caracterizado por episodios repetitivos de una obstrucción parcial o total de la faringe al momento de que la persona está durmiendo. Y los principales síntomas de esto van a ser los ronquidos o la somnolencia diurna excesiva. Esto se debe a que la acumulación de los lípidos en el abdomen van a desplazar el diafragma y recordemos que el diafragma pues va a ser el músculo principal de la respiración. Lo va a desplazar hacia la parte de la cabeza y va a evitar que los pulmones lleguen a inflarse. Las dislipidemias son afecciones caracterizadas por una concentración normal de lípidos en la sangre que llegan a ser desapercibidas en la persona que pues llegase a padecerlas. Estas se clasifican en hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia. Y van a causar una enfermedad arterial que se conoce como arteriosclerosis. La diabetes mellitus. En personas obesas existen alteraciones en el tejido adiposo. Algunas de estas alteraciones pues va a ser el almacenamiento de la grasa y también se va a ver una obstrucción o un impedimento en almacenamiento de la sangre para que se evite un estancamiento en tejidos o órganos. Ahora, ¿qué se debe la diabetes mellitus? Las células principales de los músculos, que son los miocitos, van a impedir o van a tener una capacidad nula de recibir o de captar la glucosa. Esto va a hacer que el páncreas empiece a trabajar, empiece a secretar o a incrementar sus niveles de insulina, pero conforme pase el tiempo, estos niveles van a ser insuficientes, que va a ser consecuente a una resistencia. Después de una resistencia van a venir la intolerancia a la glucosa y consecuente a esto se va a venir lo que es la diabetes mellitus, en este caso tipo 2. El síndrome metabólico, va a ser un conjunto de trastornos que se van a dar al mismo tiempo, pero hay un aumento de riesgo de padecer una enfermedad cardíaca, una enfermedad cerebrovascular y diabetes mellitus tipo 2. Estos trastornos van a ser la presión arterial alta, hiperglucemia o niveles anormales de colesterol y triglicéridos.
El tratamiento de la obesidad. En esto tenemos 3 puntos. El primero va a ser la alimentación y la actividad física. Para la alimentación se recomienda ir con un especialista para que él valore tus necesidades. Te dé un tratamiento individualizado, ya dependerá para tu edad, tu estatura, tu peso, entre otras características. Para la actividad física, pues va a ser un complemento indispensable de la alimentación. Esto puede ser como subir escaleras, correr, hacer deporte, jugar fútbol, basquetbol, gimnasio, pero al menos 30 minutos al día, que es lo recomendable. El segundo punto va a ser la cirugía. Esto va a ser más para personas con obesidad mórbida, con un índice de masa corporal de 40 kilogramos sobre metro cuadrado, que es para un procedimiento que se llama bypass gástrico. Y en tercer punto tenemos los medicamentos, que estos van a ser aprobados por tu médico. Bueno, se debe de tener un tratamiento o un seguimiento médico porque pues bueno, no puedes automedicarlos. Conclusiones. La obesidad es un problema de salud pública a nivel mundial hoy en día, siendo México uno de los países en Latinoamérica con mayor prevalencia de esta, ocupando el primer y sexto lugar en obesidad en adultos y niños respectivamente. Es importante enfatizar la parte de la prevención desde la infancia para evitar que en el futuro se padezca obesidad y con ello las posibles complicaciones que ésta acarrea.